todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces del segmento de este medio de comunicación alternativo y digital. Hoy, viernes 5 de junio del 2020, un año más que conmemoramos la Revolución Liberal, revolución que nos dio muchos derechos, que nos ha dado muchas reivindicaciones de lo que se tenía antes, gracias al viejo luchador quien encabezó esta revolución. Qué pena que hayamos sido tan mal agradecidos con el sacrificio que dieron esos hombres en esa revolución y hoy, ah, sin ningún apego, sin ningún temor ni nada de eso, vendemos una obra tan maravillosa como es el ferrocarril. Pero se pedirá cuentas a quienes lo están haciendo ahora. Y obviamente también defenderemos a los trabajadores que en este momento están sufriendo las penurias de salir de la empresa sin el reconocimiento debido. Hoy, viernes 5 de junio, siendo las 11 horas con 16 minutos, damos la bienvenida a Edwin Espinosa, quien es docente investigador de la Universidad de Guayaquil, con quien vamos a conversar sobre temas políticos y económicos. Muy buenos días, Edwin, bienvenido a Hoja de Ruta Radio. Edwin está por ahí, ya creo que se nos desconectó. Hola, hola. Estamos teniendo algún tipo de problema, creo, con don Edwin. Edwin, está. Buenos Sí, buenos días, ¿cómo está? días, un gusto. Sí, sí, muy bien. Mucho gusto estar aquí. Buenos días a todos los que están escuchando. Qué bueno que tengamos este tipo de reuniones. Para mí es un placer inmenso y les agradezco mucho esta invitación. Gracias, Edwin. Bueno, ¿cómo le ve usted el panorama político-económico de nuestro país una vez que al, al aprobarse unas dos leyes que son lesivas para el pueblo ecuatoriano, cómo enfrentaremos luego de esta crisis sanitaria los ecuatorianos? Porque obviamente tenemos mucho que pensar, sin trabajo, sin ingresos, limitados en ciertas cosas, porque no es que se puede emprender de la noche a la mañana. ¿Cómo le ve usted el panorama? Sí, verá, el panorama está feísimo, o sea, sin ninguna duda. No, no le temo tanto a la crisis económica ni a la crisis sanitaria como le temo y me preocupan las medidas del gobierno. Eso para empezar. Hay diferencias clarísimas entre este gobierno, entre el anterior e incluso otros gobiernos de mayor tendencia hacia la derecha. Este gobierno tiene una tendencia neoliberal muy marcada. Hay gente a la que no le gusta la palabra neoliberal. Bueno, hay otras peores para referirse a ese término, así que por mi lado dejémoslo en neoliberal nomás. Este gobierno es fondomonetarista como ningún otro quizá en la historia del Ecuador, quizá ni el de Maguad. Este gobierno tiene una fijación con el cumplimiento de las metas que le ha propuesto el Fondo Monetario Internacional que me hace llegar hasta la sospecha de qué contubernio tendrán en ella. Bueno, eso para empezar. Entonces el panorama es oscuro, es incierto. Al gobierno yo no le tengo ni la más mínima confianza. Sin embargo, las fuerzas populares, las fuerzas que se enfrentan a las medidas del gobierno, son las que me hacen tener esperanza. Es notorio que el Ecuador está a punto de vivir una convulsión social. Además, ya la experiencia la tenemos. El FMI siempre fracasa. Las medidas del FMI llevan de tal manera al caos a las sociedades, sobre todo a las del tercer mundo, que terminan retirándose, que terminan retrocediendo y terminan fracasando. Por esa razón, mi esperanza está en el FMI precisamente, en su inoperancia, en su falta de tino, en lo impreparados que están sus técnicos. En eso está mi esperanza, en la ineficiencia, en la inoperancia del FMI. Tengo mis esperanzas de que fracasen como siempre han fracasado. Eso para empezar. Ya, pero una vez Juan. que ellos fracasen,
¿Cómo quedaría el Ecuador? Porque nos van a dejar totalmente endeudados, obviamente. Y lo que va a pasar es que el gobierno que venga, sea de la tendencia que venga, va a tener que enfrentar una terrible crisis, tanto económica como social, porque lo del tema del desempleo es durísimo en estos momentos, ¿no? Las tasas superan largamente lo que teníamos antes. Sí, verá, entremos en materia entonces ya económica. Por favor. Primero hay que tener dos cosas muy claras. El mundo entero, para recuperarse de esta crisis, lo que le llaman el mundo post-coronavirus, ya está anunciando que va a recurrir a las medidas de siempre, las medidas keynesianas, por más criticadas que sean, los postulados de Keynes de aumentar el gasto público en momentos de crisis para así aumentar el multiplicador de la economía, aumentar el consumo, aumentar la demanda agregada, aumentar la actividad económica y así aumentar el empleo, son las medidas que el mundo entero anuncia que va a tomar. Estados Unidos con Trump ya lo está anunciando, la Alemania de Angela Merkel lo está anunciando, la Rusia de Putin lo está anunciando y China ni que se diga. El que está yendo en sentido contrario es el Ecuador, por alguna extraña razón. Entonces, mire, por eso le decía, la crisis sí me preocupa, pero más me preocupa lo que hace el gobierno. Esto no es la primera vez que enfrentamos, o sea, no es la primera vez que enfrentamos una crisis de lo que más nos preocupa a nosotros como Ecuador es la caída de los precios del petróleo y de la demanda de petróleo que genera la baja de actividad económica por el confinamiento propio de la pandemia del coronavirus. Eso hizo que los precios del petróleo caigan al suelo y nosotros que somos muy dependientes de aquello, pues entonces tenemos una baja de la actividad económica bastante grande. En 2008 tuvimos, no a ese nivel, no a estos niveles de ahora, pero tuvimos algo parecido. Y el gobierno de 2008 lo enfrentó de una manera muy distinta. Ese gobierno tenía una orientación keynesiana. Se declaraba de izquierda, o algunos lo decían, no, es de derecha, lo que sea. Pero en lo económico, el gobierno tendía al gasto público keynesiano y ante la amenaza de recesión, que significaba la baja de la demanda de petróleo y de otros productos nuestros en 2008, en los mercados internacionales, optó por elevar drásticamente el gasto público. Y sobre todo, pues el gasto en infraestructura, una construcción inmensa, gigantesca de carreteras, de hospitales, de escuelas. Hubo corrupción sin ninguna duda, porque pero hubo corrupción, sí, la hubo, pero hubo esa construcción de infraestructura al menos en el Ecuador, y fue al revés. Segundo, en las arcas del Estado existían las reservas internacionales para poder hacer esas operaciones. ¿Por qué? Pues porque el precio del petróleo había estado muy alto del 2002 hasta el 2008. Además, la caída del 2008 no fue tan fuerte. Hubo una política de recuperación de la renta también, no solo fue el precio del petróleo, sino una actitud soberana del gobierno de ese momento al cambiar los contratos que eran 20-80, cambiarlos a 80-20. Eso permitió que el Ecuador recupere renta. Lo mismo pasó en Argentina. Un poco más radical fue en Bolivia. Algo menos radical, aunque en el discurso haya sido más radical, pero en los hechos económicos no, en Venezuela, quien también tuvo una recuperación de la renta bastante fuerte. Entonces las arcas del Estado para empezar estaban llenas. Pero hay un tercer factor. China apareció como reemplazando al FMI. Más importante que reemplazar el dinero del FMI, reemplazó a las políticas del FMI, porque nunca pidió despedir ni a un solo trabajador. No dio dar en un solo centavo el gasto público en educación, ni en salud. No nos pidió los sacrificios que nos está pidiendo el FMI. Los chinos simplemente pedían dar sus préstamos con pago en especies, en este caso, en nuestro caso, con venta anticipada de petróleo, que sin duda era una operación cuestionable, pero era bastante más beneficiosa para el país que las medidas que nos pide el FMI. Esos tres factores, para mí los principales, las principales diferencias entre cómo enfrentó una crisis el gobierno pasado
y cómo las va a enfrentar el de ahora son los que van a hacer la diferencia. Ahora, esos tres factores están al revés. Primero, hay un gobierno fondomonetarista como nunca lo ha habido en la historia. Falta nomás salir con la camiseta que diga FMI, nada más. Ya no existen las arcas del Estado llenas, ya la liquidez de años anteriores ya cayó, no tenemos el mismo nivel de reservas. El precio de petróleo está en el piso. La tendencia de recuperarse a la larga, eso sí, y ya hablaremos de eso si hay el tiempo. Y por último, el FMI vuelve a tomar su horrible lugar como castigador de las economías latinoamericanas que le pidan plata, como le terminó pasando también a la Argentina. Los préstamos del FMI se pagan con vidas humanas, se pagan con conflicto, se pagan con marchas en las calles, se pagan con muertes, se pagan con analfabetismo, con dinero. Esto porque el FMI pide a tal nivel de sus pagos, de los pagos de sus préstamos, que exige cualquier sacrificio para lograrlos. Todo esto pues para que no le bajen los bonos que venden. Un negocio privado, no me voy a referir demasiado a esto porque me voy por las ramas, pero los préstamos del FMI son en realidad negociados de bonos hacia privados. Bueno, este tercer punto es el más preocupante. El FMI es en este país en los actuales momentos a través de Richard Martínez. No le digo a través de Lenín Moreno, porque Lenín Moreno quizá en este momento esté dormido o viendo televisión. Él no es quien gobierna este país. A través de sus ministros fondomonetaristas es que el FMI maneja los hilos de nuestra economía y nuestra política. Verá, ante la recesión actual, lo que se va a tomar son medidas contracíclicas. Elevación del gasto público. Pero lo irónico es que, como yo comenté en un foro anterior, yo en mayo, a fines de mayo, abro mi computador y veo en CNN que la cara de Lenín Moreno, sonriendo encima, que da más coraje, y decía que iba a disminuir el gasto público del Ecuador en 4.000 millones de dólares para paliar la crisis. ¿Cómo va a paliar la crisis disminuyendo el gasto público si toda la teoría dice que es al revés? Es elevando el gasto y la inversión. ¿Cómo se enfrenta una crisis? Así decía el titular de CNN, y verle la cara sonriente a Moreno me daba más coraje, como le decía, ¿no? O sea, era antieconómico, antiético, antitécnico, anti lo que sea, anti cualquier cosa buena. Bueno, en ese titular, Moreno anunciaba esa reducción del gasto público y la gente, mire, cuando usted reduce el gasto público, en un caso como el del Ecuador, cuya economía es muy dependiente a este, yo no le digo que no se debe dar un ajuste. Por supuesto que hay que dar un ajuste, pero no es ese el ajuste que hay que dar, y peor en este momento de recesión. Los retiros de subsidios, los ajustes al gasto público, toda la técnica económica lo dice, se deben dar en etapas de crecimiento para minorar el golpe, no en etapas de recesión. Ya eso hay demasiada evidencia que lo demuestra como para que insistan con aquello. Por lo tanto, no es la crisis lo que les interesa a esta gente. A esta gente le interesa otra cosa. Esos despidos, que son por decenas de miles, no son 2 o 3 personas, que algunos celebran en una actitud miserable, a la larga van a terminar afectando a todos. Cuando usted despide a un trabajador, no está despidiendo solo un trabajador. Si ese trabajador es a la vez un consumidor. Si usted despide decenas de miles de trabajadores, estamos hablando de decenas de miles de personas que ya no van a llevar a su familia alimentos, ropa, ya no van a salir a pasear, ya no van a salir a centros de diversión, no se van a comer un helado en la esquina, no le van a comprar el arroz con menestra a la madrina, no se van a tomar la cerveza. Por lo tanto, los que venden el helado, el arroz con menestra y la cerveza van a tener que despedir a alguien, van a tener que dejar de pagar el préstamo que estaban pagando para la ampliación de su localcito, por ejemplo. Van a tener que ese año no comprar la camioneta que pensaban comprar para llevar su mercadería. Eso se llama el efecto multiplicador de la economía. Cada dólar que circula en la economía no mueve solo un dólar de producción, mueve más, porque las personas cuando compran van generando
El dólar que le compraron en el bolón a la madrina se va a convertir en verde, que luego un dólar de verde que la madrina le va a comprar al de la tienda que vende verde. Y el de la tienda que vende verde va a comprar ese dólar en gasolina para ponerle a su camioneta, por ejemplo. Cuando usted retira, asimismo, cuando usted quita un empleo, no está quitando un empleo, está quitando más en realidad. Está perjudicando a mucha más gente de la que piensa que va a perjudicar. Por lo tanto, a mí me da una sensación de entre tristeza e indignación cuando veo que hay gente que celebra esos despidos, cuando lo anuncian como logros, porque le están haciendo un daño. No esa gente que están haciendo a todo el país. El FMI ha pedido la profundización de sus medidas. Por ejemplo, marzo de 2019, FMI, el año pasado, le pidió al Estado un recorte de gasto 4.8% del PIB. Sí se me está escuchando antes que nada. Sí, Se sabe está que cortando. se empezó a cortar un poco en esta última parte. Ya, ¿sabe qué? Dígame. Ya, me voy a cambiar de lugar, Sí, disculpa, lo que pasa es que creo que estoy en mal lugar ubicado. Perdón. Sí, parece que es Para así porque es el internet. Ajá. me voy a ver en este momento. Sí, no se preocupe, pero sí, le escuchamos la mayoría de su intervención. Obviamente Sí, me voy a estamos cambiar de lugar. ya, esta última parte como que se cortó un poco más. De todas maneras, pues sí, está muy interesante el Hola, tema. Sí, hola, 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 ya, hola, sí, chévere, ya estoy en otro lugar. ¿Me escucha ya. ahora? Sí, sí, le escucho. Entonces, ¿Se me continuemos, por escucha? favor. Sí, 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 le escucho. Continuemos. sí, sí, sí. Mil disculpas, lo que pasa es que estaba ubicado en un lugar que parece que es que estoy a través de conexión Wi-Fi, no con cable, entonces parece que en ese lugarcito que estoy no llega mucho el internet. Bueno, Bueno, demo. Le ya. decía, el FMI quiere más sangre, quiere más sacrificio para su hogar. Marzo 2019. Una reducción de 4.1% del gasto. Y como dijimos, retiran más en el económico. Mayo 2020 no le pareció suficiente al FMI. 6.2% de reducción en el periodo 2019-2025. Estamos hablando de que está pidiendo un recorte progresivo que va a llegar a más o menos 1.000 retroceder más de eso, vamos a tener más despidos, vamos a tener más desempleo. Las cosas pueden empeorar todavía. No se ha tocado el fondo de este barril. Espero que tenga fondo, porque el FMI, mientras más le ceden, peor se pone. Bueno, estamos hablando de que los malestares que hoy vivimos en este periodo se pueden multiplicar por 2, porque ese recorte sería del doble. O sea, estamos hablando de que sería el doble en educación de lo que ya nos han recortado, el doble en salud de lo que ya nos han recortado. Esto, ¿verdad? Me hace pensar en que más que pensar en la economía post pandemia, tenemos que pensar en la economía post Lenín Moreno. O sea, es la salida de Moreno lo que solucionará esta crisis y no la salida nada más. No estoy hablando de tumbar a Moreno. Yo creo en la democracia y un presidente electo tiene que terminar su periodo, sin ninguna duda. Me refiero a que las políticas de Moreno no pueden es que Moreno que está dejando condicionado al gobierno que venga. Significa que el gobierno que se siente, sea de derecho, sea de izquierda, va a tener nuevas condiciones para ese acuerdo o de plano simplemente incumplirlas, generando pues los problemas legales que va a tener el Ecuador
estima que si esos recortes se dan, más o menos en 2023 se va a ver el efecto positivo y la economía comienza a crecer. Por supuesto, eso no va a pasar porque el FMI no atina nunca y tampoco va a atinar en aquello. Lo que va a generar el FMI es una recesión del petróleo. La economía ecuatoriana cae y se recupera cuando cae y se recupera el precio del petróleo. Las medidas del FMI simplemente son recesivas, no tienen nada que ver con el resto de la actividad económica. Así que si en el 2023 crece el precio del petróleo, los aplaudidores del FMI van a decir que fue gracias a las medidas del FMI. Y si no crece el precio del petróleo, los aplaudidores del FMI van a decir que fue gracias a los comunistas que nos gobiernan o se van a inventar alguna otra algún cosa. desatino de esos que siempre se inventan, pero bueno. Pero, Sí, pero si es que sube el precio del petróleo, también nos va a subir los combustibles. No sé si me está escuchando porque sí se está ahora cortando. sí. Sí, ya. Sí, Sí, claro, sí le me escucho. decía que al subir el combustible, al subir el petróleo, va a subir el combustible también, de acuerdo a las nuevas medidas adoptadas por el gobierno. Edwin, Ese subsidio al combustible, sí, sí se me escucha. ¿Se me no se escucha? estaba cortando, pero Hola, ahorita ¿me le escucha? escucho. Sí, ahorita le escucho. Ya, listo, ¿verdad? Sí, claro, o sea, las medidas tomadas últimamente, que ya prácticamente están no eliminando totalmente los subsidios de los combustibles, pero ya están próximas a eliminarlos del todo, generan ese escenario. Ahora cuando el precio del petróleo suba, el precio de la gasolina también va a subir. Sin embargo, esa subida en el precio de la gasolina, si bien significativamente va a afectar el gasto, por lo tanto va a reducir la demanda y va a reducir la actividad económica, no se compara con las arcas llenas que va a tener el Estado para generar gasto público, obra pública suficiente para mover el resto de la economía, y sobre todo para ofrecer los servicios que el Estado ofrece, que son la educación, la salud principalmente, la seguridad social y otros servicios. Por lo tanto, aún con estas medidas, que muy posiblemente no debieron tomarse ahora, sin duda habían que tomarlas después, pero no ahora, aún con esas medidas, va a seguir siendo buena noticia que suba el precio del petróleo para nosotros los que somos países petroleros. Esa recuperación viene, o sea, de ley viene, y me salto un poco, o sea, dejo un poquito de lo que está hablando y hablemos de la relación, porque ese es un escenario en que Qué pena, estamos teniendo problemas con la conexión, se nos está cortando a cada rato. Edwin, no sé no, si me escucha. hola, Sí, sí, sabe que se cortó otra vez. Estábamos diciendo que hola, el precio del sí, sí, petróleo, sí, así suba, obviamente para un país petrolero va a ser beneficioso. Eh, Hasta ahí le escuchamos. ya, listo. Sí, ¿se me escucha ahora? Sí, ¿Se me escucha? sí, ahorita se le está escuchando. Hola, Sí, sí, listo, Edwin. ya, vamos entonces. Sí, ya verá, entonces, listo, verá, pasemos entonces ya, hablemos de petróleo, vámonos por ese lado. Verán, primero, va un escenario para el cual el país y todos los petroleros tienen que prepararse, es que el precio del petróleo pronto va a tener un pico, una subida, una muy posible subida bastante alta. Hay dos factores que van a influir en eso. Para empezar, el más lógico de ver, el más sencillo, el más evidente, es que una vez que termine el confinamiento, la demanda de petróleo va a tener una recuperación bastante empinada. No va a llegar a los niveles anteriores a la pandemia, sin ninguna duda, pero va a haber una recuperación del consumo. Eso va a hacer que se recupere el precio del petróleo. Y segundo factor, aunque digamos que más especulativo, pero va a pegar una empinada del petróleo más fuerte. En el 3 de noviembre de este año
son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Son las elecciones en Estados Unidos, perdón. Y Trump necesita, sí o sí, los votos de los dos estados. Recuerde cómo se elige presidente en los Estados Unidos. Se elige por colegio electoral. Por lo tanto, no importa más el estado que tenga más votos como persona, sino más delegados al colegio electoral. Y los dos estados con mayores delegados son California y el segundo es Texas. California tiene más de 50 votos, pero Texas tiene alrededor de 34 votos, o sea, más de 30. Por lo tanto, Trump necesita asegurar los votos de Texas, sobre todo los de Texas. Los de California son peleados por la actitud racista de Trump y todo lo demás. Los votos de Texas son votos de Trump, son el sureño típico estadounidense que vota por lo más de derecha y que observa en la pantalla del televisor. Esos votos, Trump los tiene en este momento, tiene que pelearlos. Y la razón es la caída de los precios del petróleo. Texas vive del petróleo, los empresarios tejanos viven del petróleo y los políticos tejanos se deben mucho a los resultados en las ventas del petróleo. Por lo tanto, Trump necesita pronto una subida de los precios del petróleo para asegurarse los votos de Texas y poder ganar las siguientes elecciones. ¿Qué significa aquello? Que Trump va a tener que recurrir a una maniobra geopolítica, que ya la está anunciando, o sea, no es ningún secreto para nadie. Trump tendrá que hablar con Putin, Trump tendrá que hablar con el príncipe Saud de Arabia Saudita para que estos lleguen al acuerdo al que no llegaron a finales del año pasado y puedan contraer la oferta de petróleo para que el precio del petróleo suba. Estados Unidos necesita, Texas más bien, más que Estados Unidos, necesita un precio del petróleo como mínimo a $40, porque buena parte del petróleo tejano que se está extrayendo por lo tanto, quizá, muy posiblemente, las maniobras de Trump vayan hacia el exigir, no exigir, sino propiciar un acuerdo entre Putin y la Casa de Saud para que se eleven los precios del petróleo. Si aquello ocurre, estamos hablando de que, si mal no recuerdo, no me haga mucho caso porque no tengo la cifra en este momento, pero estamos hablando de que se habló de una reducción de 2 millones de barriles diarios más o menos. Eso significa que el precio del petróleo puede pegar un pico tremendo en los siguientes meses. Eso, al que le interese este tema, yo le recomiendo leer al geopolitólogo más destacado de América Latina, Alfredo Jalife, que le llama esto el precio geopolítico del petróleo, que es cuando el precio del petróleo se mueve por medio de una operación geopolítica, más que una operación de mercado. Y en este caso, la política puede mover el precio del petróleo más que la economía. Por lo tanto, esa recuperación del petróleo que se va a acompañar, o sea, que se va a dar por la demanda, la subida de la demanda, puede estar acompañada por una recuperación del espacio geopolítico interno que Trump está perdiendo, en el caso de Texas, para ganar esos votos. Hay que estar preparado ante estos escenarios. Yo quisiera saber si en el Ecuador existen los estrategas en planificación para enfrentar este escenario, para saber que existe, por lo menos. Yo les aseguro que no, y si existían ya los votaron, están trabajando en otra cosa en este momento, estarán, qué sé yo, vendiendo tomates en alguna camioneta, porque al menos aquí en el Ecuador, planificadores económicos no quieren. Claro, eso es lo Sí, que menos, dígame, eso es lo que menos quieren, pues, y han de estar trabajando en Uber, en alguna plataforma de esas, porque como no hay trabajo y como sacaron tanta gente claro, por de las supuesto. instituciones públicas, ahora tenemos una secretaría que se llama Planifica Ecuador, que lo que se dedica es a evangelizar a sus empleados, más que a dar cifras, a dar objetivos y todo lo demás. Para ir finalizando, Edwin, ¿qué opinión le merece a usted el hecho de que la señora Ivanova del FMI se haya reunido con Nebot y Lazo aquí en el Ecuador? Porque ella dice que es normal reunirse con los líderes políticos de un país, pero ¿por qué solo con ellos? ¿Por qué no hay nadie de izquierda ahí? ¿Tienen la seguridad de que esa tendencia seguirá gobernando? Eh,
Yo no creo que tengan la seguridad, ¿sí? Es que nadie más se va a reunir con esta gente. O sea, el que se reúna con el FMI tiene prácticamente las elecciones perdidas en este momento en América. Entonces, no, o sea, lo que ocurra dentro del FMI es la verdad bastante oscuro. Lo único que conocemos del FMI son los PowerPoint que de vez en cuando sacan, en los cuales ellos arreglan, vuelven desarrollados países del África a punta de reducción del gasto público. Es lo único que sabemos de esta gente. Pero hay si la tendencia de izquierda va a volver a ganar, al menos en el Ecuador, yo sinceramente lo veo bastante difícil. No porque no pueda, sino porque quizá no se lo permitan. El aparato judicial del Ecuador en este momento está trabajando en la persecución de todos los posibles líderes de izquierda, o al menos progresistas, o al menos keynesianos, que puedan dar, por lo tanto veo difícil. Lo que sí va a pasar, lo que sí el FMI nos va a tener como herencia, digamos, en esto, como efecto, es, y no quiero ser adivino ni mal agüero, ojalá no atiene con esto, pero lo que nos va a heredar es un año completo de violencia en las calles. No existe ninguna medida del FMI que en el tercer mundo no genere muertos, no genere cuadros de violencia. Si tuvimos 10 muertos, que eso es lo que el gobierno reconoce, que en realidad fueron más, en octubre pasado, posiblemente esta vez tengamos más. Huelgas por todo el Ecuador, campesinos nuevamente cerrando carreteras, los precios de los alimentos subiendo por esos cierres de carreteras, la gente de las ciudades protestando en las calles por la subida de esos precios de los alimentos. Eso es lo que vamos a tener con el FMI. Por lo tanto, vamos a tener el efecto que siempre tienen las medidas del FMI, ingobernabilidad, desesperanza en la gente y no va a saber por quién votar. Y en esos momentos la gente vota por el que le parezca más radical, que es la razón por la cual votaron en su momento por Abdala Bucaram y luego votaron por Rafael Correa, más por las formas que por el fondo del discurso. Disculpará la comparación, yo sé la distancia inmensa entre ambos personajes, pero la razón de la captación de votos, la popularidad que ambos tuvieron en su momento, es porque los desesperados tienen por los personajes con actitud de macho, o sea, con actitud de confrontador. Y si eso lo llega a poner la derecha en estas elecciones, pues el pueblo votará por ese candidato de derecha. Lastimosamente así funciona la psiquis popular. No es que estoy diciendo que el pueblo es estúpido, sino que es una reacción común, normal de la gente desesperada. Y las medidas del FMI lo que van a generar es eso, desesperada. Y por lo tanto, quizá un estado como radical o de izquierda o de derecha. Eso lo decide el pueblo. Así es, estimado Edwin, yo quiero agradecerle por haber, estimado Armando, espero que sí, sí, yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Esperemos, ojalá una próxima vez no nos estén costando tanto como ahora. No quiero pensar otra vez que sean los amigos de la Secretaría de Comunicación. Yo creo que es más porque, lastimosamente, por el horario, en este horario suelen cruzarse las clases virtuales, entonces posiblemente el Internet nos esté jugando una mala pasada. Pero de todas maneras, pues la invitación, estimado Edwin, para que usted esté con nosotros periódicamente acá en Hoja de Ruta, porque es importante ir analizando los temas desde la academia. Y esa es la misión justamente de este medio de comunicación, de que muchas personas que no tienen espacios en los medios tradicionales, pues los vayamos visibilizando, porque hay personas que tienen mucho que decir, como es en su caso, por ejemplo, que ha sido a pesar de los costes, hemos aprendido bastante y hemos conocido algunas cosas que son interesantes para el debate político y económico de nuestro país. Muchas gracias. Su mensaje final a la ciudadanía, estimado Edwin. Sí, tengan esperanza. O sea, yo le tengo fe al FMI, siempre falla. Así que tengamos esperanza. Esto no va a ser eterno. Pronto vamos a ver la recuperación. Espero que no llegue con tanta violencia, eso sí. Espero que no cueste demasiado sacrificio, pero yo en el largo plazo, en el mediano plazo, yo tengo esperanza. Muchas gracias a todos los que escucharon esta entrevista y a todos los que la van a escuchar, que supongo va a quedar colgado o grabada. Muchas gracias, Armando, por
haberme permitido este espacio. Gracias a Hoja de Ruta y sí, estoy presto y listo para cualquier invitación. Disculparán, no sé si fue mi internet la que falló o qué pasó, si fue como tú dices, la Secretaría de Comunicación, no lo sé, pero bueno. De todas Eh, maneras, la gente va a escuchar esta entrevista, se lo sé. sí, vamos a escucharla mejor y obviamente, como digo, vamos a tener oportunidad de seguir escuchándole a Edwin Espinosa aquí en Hoja de Ruta. Muchísimas gracias y entonces con nosotros será hasta más luego, nada más que tenemos una entrevista de temas culturales. En la tarde estaremos con Juan Pazimiño a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde estaremos con el doctor Richard Pinargote con el tema del seguimiento a esta crisis sanitaria. En la noche estaremos con la vena abierta con un invitado especial que estamos por confirmar, así que ya les avisaremos en las próximas entrevistas. Edwin, muchísimas gracias nuevamente y será hasta una próxima oportunidad. Con todos ustedes, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.